Con la bendición del Padre Celestial, continuamos la lectura sistemática de la Biblia hasta completarla en un año y estamos en el libro del profeta Jeremías, sacerdote de Anatop, llamado por el Señor para advertir a su pueblo en un momento importante. Israel como tal ya no existía. Quedaba por allí un remanente en el territorio del norte. El reino de Judá, dirigido por los descendientes de Josías, estaban siendo pronto invadidos por los babilonios. Pero el problema no era la invasión babilónica. El problema era la condición espiritual del reino de Judá. La condición de los sacerdotes. La condición de los que se decían ser profetas. La condición de quienes estaban en el trono. Pero también la condición del resto del pueblo. Tal cual es el líder, así es el pueblo. Tal cual es el pastor, así es su iglesia. Pero a pesar de eso, si los líderes no quieren hacer la voluntad del Señor, Dios puede levantar a cualquier persona de su pueblo, de sus hijos, de nuestros hermanos de fe, a cualquiera, que pueda levantar la voz de trompeta y advertir lo que está sucediendo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, el templo, y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, lo que quedaba de Israel, pero es Dios de Israel. Porque más que un Israel literal, hay un Israel espiritual. En todas las épocas siempre ha habido un Israel espiritual. Bueno, el mensaje de Jeremías era directamente para aquellos que se identificaban con Dios. Como puede ser hoy un llamado también a la iglesia. ¿Y cuál es ese llamado que Dios hace a su pueblo? Versículo 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejoren. Las obras son importantes, hermanos. Las obras son el resultado. Las obras son el agradecimiento por lo que el Señor ha hecho ya por nosotros. Las obras de fe. El Señor nos dice, y le dijo en ese momento al pueblo judío, al territorio de Judá, a lo que quedaba de Israel, al remanente de Israel. El llamado es: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Ustedes que vienen y son muy religiosos, pero tienen cosas que mejorar todavía. No os fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Dónde habían puesto la confianza los habitantes de Jerusalén y los habitantes de Judá y lo que quedaba de Israel, incluyendo a sus reyes, sacerdotes y profetas? Habían puesto su confianza en la estructura del templo. Como hoy muchas personas tienen su confianza en las estructuras denominacionales. Yo dije un día, y lo ratifico en este momento, nosotros no deberíamos buscar la iglesia verdadera. Porque esa es una preocupación que tienen los cristianos. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y entonces empezamos a buscar a la iglesia verdadera según las enseñanzas que presente. Pero descubrimos que en algunas denominaciones hay buenas enseñanzas y otras que necesitan mejorar. En otras vemos que hay buena doctrina, pero se necesita mejorar su práctica. En otras vemos buenas obras, pero se necesitan cambiar las doctrinas. A la final terminamos descubriendo que cada iglesia tiene buenas cosas y cosas mejorables. Y entonces las personas dicen: pero entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque todas tienen fallas. Todas tienen cosas que necesitan cambiar, ya sea de liderazgo, administrativo, doctrinal o litúrgico. Y mi conclusión es la siguiente: no la busques. Sé tú la iglesia verdadera. Porque la iglesia no es la estructura. Entonces, el templo de Jerusalén
no debió haber sido la garantía de la fortaleza del pueblo de Israel. No debió haber sido la garantía de la fortaleza. El templo era simplemente la ilustración del plan de salvación que Dios había establecido para que lo viviese Israel, para que lo viviese Judá y para que le demostrase a otras personas que valía la pena confiar en el Señor. La fortaleza no era el templo, la fortaleza era el Señor mismo. El templo era una ilustración. El templo era una institución educativa, formativa. Pero no era el centro de la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es el Señor. Y por eso, Dios Todopoderoso le dice a Jeremías, exprésale al pueblo que no crean palabra de mentira diciendo, mira, aquí está el templo, este es el templo de Jehová. Como este es el templo de Jehová, nosotros ya estamos protegidos, hagamos lo que hagamos, pensamos lo que pensamos, creamos lo que creamos, aquí está el templo de Jehová. Pero, le dice, si ustedes mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, que no es tanto la estructura, sino la forma como ustedes viven, no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, porque eran religiosos y decían, tenemos el templo de Jehová, pero hacemos lo que queramos. Vivimos en injusticia. Buscamos nuestros propios beneficios afuera. Y de paso tenemos otros dioses en casa. Pero aquí está el templo. Si ustedes mejoran vuestro camino y dejan de hacer lo malo que están haciendo, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, que es lo peor. De todo eso es lo peor. Sí, hurtar, matar, adulterar es malo. Pero eso era consecuencia de haberse apartado de Dios y buscar otros dioses. Consecuencias. Andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Tenemos libertad de hacer lo que queramos. Porque somos el pueblo escogido. Porque somos la iglesia verdadera. Entonces, como somos la iglesia verdadera y porque estamos aquí, que eso, hermano, y no estoy diciendo algo que la gente no sepa, eso es lo que enseña el catolicismo. Esa es la realidad. No estoy diciendo nada que ellos mismos no digan en público cada domingo. Le dan la seguridad a las personas de que están en la iglesia y por estar en la iglesia ya pueden hacer lo que quieran y son salvos. Pueden irse a beber alcohol, pueden ir a estar en relaciones desordenadas con tal que vengan y se confiesen de cuando en cuando. Pueden hacer y deshacer. Pero como son miembros de la iglesia, ya sabe, la seguridad está en la estructura. Ese pensamiento que es una realidad el día de hoy dentro del catolicismo, vuelvo y repito, no estoy diciendo nada que ellos mismos no digan. Yo tengo, aquí detrás de mi casa, tengo una iglesia católica y lo escucho todos los domingos. Escucho expresar que la seguridad está pertenecer a la iglesia. Esa seguridad, esa falsa seguridad impresa por los líderes actuales, es la misma falsa seguridad que le estaban dando los líderes religiosos y gubernamentales, los reyes y los falsos profetas al pueblo judío. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, vuestros ojos delante de vuestros ojos. Repito el versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, el templo sobre la cual es invocado mi nombre.
He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Recordemos un poco el pasado. El santuario, antes de ser un templo, el santuario, que era movible, que llegó a Silo, que después se trasladó a otro lugar y a la final terminó allí en Jerusalén. El santuario era sencillo, era hermoso, tenía buenos materiales, pero era muy sencillo en comparación con el templo. Y esa sencillez mantenía el significado o reflejaba en cada uno de sus muebles el plan de salvación. El sacrificio de los animales como una representación sustitutiva del sacrificio que haría el Mesías más adelante. El lavado de las manos y los pies de los sacerdotes como símbolo de limpieza espiritual, cosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo. La mesa de los panes, que en cierto sentido también representa el trono de Dios, pero que esos panes son el alimento espiritual. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y nos alimentamos de su palabra para ser espiritualmente robustos. El candelabro de 7 brazos, la menorá, que irradiaba luz las 24 horas del día, así como el cristiano debe ser una luz al mundo, pero para que las lámparas puedan tener luz necesitan aceite. Ese aceite representa al Espíritu Santo. Entonces todos estos muebles y todos estos emblemas representan el crecimiento espiritual. No es simplemente hacer la liturgia por hacerla. No es solamente participar del evento religioso por participar o por hacer algo o porque esto le agrada al Señor, sino porque nos permite tener una comprensión más clara de la voluntad divina. O sea, Dios no requiere tantos sacrificios. Dios no requiere tantas ceremonias religiosas. Dios no requiere tantas reuniones siquiera. Tantos eventos. Hay gente que dice, mira, marcha por Jesús, pero ¿requiere el Señor que nosotros marchemos? ¿O requerimos nosotros conocer al Señor Jesús? Entonces, la cantidad de eventos que hacen las instituciones religiosas son vacíos cuando no hay un verdadero crecimiento espiritual. Y lo digo por todas las congregaciones. Se hacen muchos programas, se hacen muchas planificaciones. Pero ¿cuál es el propósito realmente? Israel iba y celebraba la fiesta, celebraba la Pascua, celebraba el Pentecostés, celebraba el Sukkot, celebraba el Yom Kippur. Pero se volvían ceremonias vacías porque no entendían el significado. No había un verdadero crecimiento. El Señor manda a recordar. Hay que recordar el pasado. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, donde llegó por primera vez el santuario, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Efraín es lo que, o era Israel del norte, el reino de Israel, cuando se dividió. Tú pues no ores por este pueblo. Duro, ¿verdad? No ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor, ni me ruegues, porque no te oiré. Yo voy a repetir algo que ustedes ya saben. Yo soy venezolano. Y como venezolano, durante estos últimos 27 años, desde niño, desde prácticamente, sí, un jovencito, estos últimos 27 años, yo he vivido en un país que se desmorona moral, política, económica y espiritualmente. Se desmorona. Todos los días. A veces hay momentos de levantarse y otra vez vuelve a caer. Entonces, claro, eso ha provocado que muchos venezolanos les haya tocado que emigrar a otros países. Y ustedes que están en México, en Argentina, en Perú, en Colombia,
en Panamá, en Puerto Rico, en Dominicana. Yo creo que todos los que están en todos los países del mundo, España, incluso la misma Israel, hay venezolanos diseminados por todo el planeta. ¿Por qué lo hicieron eso? ¿O por qué lo hicimos? Lo hicimos por la misma situación. Entonces, claro, cuando pasa ese tipo de cosas, siempre hay hermanos que dicen, oremos por Venezuela. Y entonces yo me pregunto, ¿oremos para qué? ¿Para que cambie la situación económica, política y social? ¿Solamente por eso? ¿O para que haya un verdadero despertar espiritual? Porque esa necesidad espiritual no solamente la tiene Venezuela y Colombia. Esa necesidad espiritual la tienen todos los países del mundo. Hablo de estos dos porque en estos dos es donde me encuentro. Yo estoy en frontera de los dos países. Esa necesidad la tienen todos los países del mundo. Bueno, entonces oremos por el mundo. ¿Oremos para qué? Para que mejore la situación económica. Para que mejore la situación política. Para que cambien a los gobernantes. O para que realmente haya un despertar espiritual. Para que realmente haya un revivimiento. Porque imagínate tú, mejora la situación económica de los países. Buenísimo. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Derrochar. Porque la naturaleza humana es así. Derrochamos. Andamos en fiestas, en placeres, en consumo de bebidas alcohólicas, en fiestas nocturnas de fines de semana. ¿Para eso queremos que los países mejoren? ¿O realmente necesitamos un reavivamiento en el corazón de las personas en medio de las adversidades para que aprendamos a depender más del Señor? ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no ores por este pueblo? No ores por este pueblo, porque este pueblo me puede estar honrando de labios, pero su corazón está lejos de mí. No ruegues por este pueblo, porque tienen el templo y ponen su confianza en el templo. Pero cuando salen del templo, entonces van y idolatran a Baal, o van y extorsionan a una persona, o ven a un huérfano y no lo ayudan, ven al extranjero y lo explotan. No ores por este pueblo hasta que ellos no reconozcan su condición. No levantes clamor por ellos ni oración, ni ruegues porque yo no voy a oír. A mí no me estén pidiendo mejoramiento social cuando ustedes no son capaces de buscar primero el mejoramiento espiritual. Duro, ¿verdad que sí? Es duro. Pero no olvidemos que este mensaje era primero para los que se decían ser religiosos. Esto es como si fuera un mensaje para la iglesia el día de hoy. Y aquí voy a ir más allá, hermanos. Voy a ir más allá. Quienes decimos formar parte del pueblo de Dios y nos enfermamos por algún motivo, porque la enfermedad está a nuestro alcance en todo momento. ¿Nosotros oramos por sanidad o deberíamos orar para cambiar nuestro estilo de vida? Porque las enfermedades a veces vienen por herencia, pero también vienen por desórdenes en nuestro estilo de vida. Estamos orando para que el Señor sane a la hermana fulana de tal. Y la hermana, ¿y por qué tuvo esa enfermedad? ¿Qué fue lo que pasó? No, imagínate que el médico le detectó tal cosa, tal. Si la hermana no hace una reforma en su vida, Dios no la va a sanar. Porque sería una ofensa al Señor. Entonces, como religiosos tenemos que saber, hermanos, que el reavivamiento, el crecimiento espiritual tiene que estar unido a una reforma. Y si no hacemos esos cambios y si no buscamos esa ayuda divina para cambiar nuestras acciones, hermanos, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Lo dijo él mismo a través de su profeta. Yo no te oiré. Versículo número 16. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Una diosa que tenían ellos ahí. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero ha cambiado de nombre a lo largo de los años. En algún momento se llamó Artemisa. En otro momento se llamó Diana. Hoy, lamentablemente, la llaman María. La reina del cielo.
Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Idolatraban a una mujer, una imagen de una mujer, de una diosa de un país pagano por allí. Israel, en lugar de ser una luz al mundo, adoptó las costumbres de las otras naciones, para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obra más bien ellos mismos sobre su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed de la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Fíjate que el versículo 22 expresa como que si Dios no hubiese mandado a hacer sacrificios. Pero tenemos evidencias de que sí, porque tenemos las instrucciones de Levítico. Y tenemos la historia de los patriarcas que presentaban ofrendas al Señor, animales sacrificados como símbolos de la obra sustitutiva del Mesías. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice aquí, no hablé yo con vuestros padres, ni nada mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que os saqué de la tierra de Egipto? Que de hecho, esa noche antes de salir, ellos sacrificaron un animal y comieron de ese cordero y con su sangre pintaron los dinteles de las puertas. Entonces, ¿por qué Dios dice que no mandó nada acerca de eso? Que no mandó acerca de lo que ellos pensaban sobre eso. Porque ellos lo veían simplemente como un sacrificio vacío. Es decir, Dios quiere que sacrifiquemos animales. No, Dios no quiere que sacrifiques animales. Dios lo que quiere es que entiendas lo horrible que es el pecado y las consecuencias del pecado. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Que el pecado produce muerte. Que cuando veas un sacrificio de eso, porque no era bonito, y los que han tenido la oportunidad de leer Levítico me lo han expresado, y yo siento lo mismo que ellos. Hermano, sacrificar un animal no era bonito. No era bonito. Hay gente que se le pone la sangre fría, los que trabajan en carnicerías, en mataderos, se le pone la sangre fría. El que mata un animal, mata a una persona. Degollar al animal, picarlo en partes, desangrarlo, desollarlo, despedazarlo, eso tenía que ser grotesco. Sacarle las entrañas, eso tenía que causar repudio. A tal punto que la persona pensara, razonara y dijera, oye, por culpa de mi pecado murió este pobre animalito. Yo no quiero pecar más para no seguir matando animales. Y eso es precisamente lo que Dios quería proyectar en la mente de las personas. Quería proyectar repudio hacia el pecado y las consecuencias del pecado. Porque así como duele que mueran personas en el mundo que nosotros no conocemos, y nos duele mucho más que mueran personas que son parte de nuestra familia, así nos debe doler, hermanos, todo lo que ha pasado a lo largo de la historia por culpa del pecado humano. Por eso es que dice el versículo 23, esto os mandé, escuchen mi voz, escúchenme, aprendan de mí, cambien sus obras. Seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. Lo que me muestra que nosotros podemos aprender a dejar de pecar. No es fácil, requiere tiempo, pero podemos aprender a agarrar el repudio al pecado, a odiar el pecado. No, es que todos nacemos con tendencia pecaminosa. Claro que sí, pero todos podemos ser moldeados el carácter. Entonces, ¿dónde queda la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Escuchemos al Señor, aprendamos de Él, caminemos con Él, parezcámonos a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra y a través de nuestra comunión íntima, a través de la oración, por medio de la oración, dejándonos transformar por el Espíritu Santo. Pero ¿qué decidieron ellos? Que nosotros tenemos que aprender a no hacer lo mismo.
Ellos no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Y les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Pero religiosos eran. Unos religiosos que no escuchaban la voz de Dios. Y que Dios mismo le dijo al profeta, diles lo que ellos necesitan saber, pero te advierto de una vez, no te desanimes. Ellos no te van a escuchar. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, el templo. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón. Yo les recomiendo que subrayen esta expresión. El valle del hijo de Ginón. El valle del hijo de Ginón es la Gehenna. La Gehenna es lo que nosotros leemos en castellano como infierno. Era un lugar allí. Y según lo que dice el versículo, es un lugar que todavía existe hoy, que es literal allá en Israel, y que al parecer los judíos no pisan el valle de Ginón. No lo pisan porque dice que es una tierra maldita. Por todas las abominaciones que se hacían ahí. Entonces, han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón. O sea, el valle de Ginón, la Gehenna, el infierno, eran lugares de adoraciones. De adoraciones no hacia Dios. Adoraciones abominables. Eso incluía a la diosa del cielo. Sin contar que por ahí también pasaban a sus hijos por el fuego. Torturaban personas en ese lugar. Ahí lo dice. Para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Para quemar en fuego a sus propios hijos en el valle de Ginón. Cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino el valle de la matanza, el infierno. El infierno. El infierno es un lugar literal que está en Israel y que tiene una historia bastante despreciable. No es un lugar espiritual, no es un lugar de tormento donde la gente se está quemando allí, como nos han venido enseñando. Por eso yo les he dicho, hermanos, hay que leerse la Biblia desde Génesis 1, llevar la secuencia, y cuando lleguemos a los evangelios, que vamos a llegar, gloria sea al Señor, vamos a llegar, espero que sí, entenderemos por qué Jesús hablaba de esto. El valle de la matanza, el valle de Ginón, la Gehenna, el infierno. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán sus cuerpos muertos de este pueblo como comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. O sea, sufrirán las consecuencias de sus errores espirituales. Espirituales y reales, porque sus conductas eran reprobadas. Aquí termina el capítulo número 7. Pasamos al capítulo número 8, triste condición de Judá, ¿no? En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Que eso de por sí ya estaba mal. Pero es consecuencia, ¿no?
Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. Y en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Dónde? En el valle de Hinnom. Porque ese es el contexto, ¿no? Sacarán, o sea, van a profanar los sepulcros. ¿Quiénes? No sé, los babilonios u otra nación. Sacarían los cuerpos de los sepulcros y los sacarían ahí para humillarlos. En el valle de Hinnom. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que queda de esta mala generación. O sea, a pesar de todo eso, la generación siguiente, que Dios sabía quiénes eran, a excepción de un grupo remanente, porque siempre ha habido remanentes de todas las épocas. Esa es la buena noticia. En su mayoría, la siguiente generación no aprendería, no escogería sino la muerte en lugar de la vida. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? Lo lógico es que se levante. El que se desvía, no vuelve al camino, lo lógico es que vuelva al camino. Si tú vas en tu carro y vas a un lugar y descubres que después de ciertas horas o minutos vas por el lugar equivocado, lo más sensato es devolverte para agarrar el camino correcto. Lo más sensato es que si estamos equivocados en alguna creencia, doctrina, enseñanza o conducta, lo más correcto es que cambiemos la conducta. Lo más correcto es que reformemos la doctrina. Lo más correcto es que cambiemos la enseñanza. Eso sería lo más lógico. Si yo sé que los mandamientos de Dios están vigentes, incluyendo el Shabbat, ¿por qué estoy demorando tanto en hacer una reforma en mi vida? ¿Por qué? Soy de la generación que se cae y no se levanta. Soy de la generación que va por el camino desviado y en lugar de agarrar el buen camino, sigue por allí porque lleva mucho tiempo desviado. Si yo sé que los muertos nada saben, si yo estoy consciente de que la muerte es un estado de no saber nada, de inconsciencia, el consciente soy yo, los muertos no están conscientes. Si yo sé eso, ¿por qué sigo creyendo todavía de que una vez que las personas mueren se van al cielo o si no se van a un infierno? Si yo sé que el infierno no es como nos lo han pintado, ¿por qué seguimos creyendo eso? ¿Cuál es la diferencia entre aquel Judá en los tiempos de Jeremías y la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ni ellos ni nosotros en la actualidad. Digo nosotros para generalizar. Pero yo sé que hay personas que hoy están viviendo la verdad presente, no porque la institución religiosa se los diga, ni siquiera porque sus líderes se los digan, sino porque han despertado leyendo la palabra. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Así como angustiado. No hay nadie que diga, oye, ¿qué he hecho durante tanto tiempo? No lo hay. Bueno, sí hay, pero es muy pequeño en comparación con el resto. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, los animales. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, las comparaciones son odiosas, pero el versículo hace entender que los animales son más inteligentes porque entienden sus tiempos. Y nosotros parece que no. ¿Cómo decir, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? En teoría, porque todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos los mismos mensajes, como Israel tenía los mismos mensajes y las mismas revelaciones del Señor. Pero vaya a ver si le ponemos atención a esos mensajes. Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Aborrecieron la palabra. Por tanto daré
a otros sus mujeres, sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta, que esto es lo cumbre de lo peor, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y si eso sucedió en el pasado, ¿no estará sucediendo también el día de hoy? Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? O sea, tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos sabiendo esta realidad? Tanto quienes recibieron el mensaje en su momento, como nosotros, ¿por qué estamos tan tranquilos sabiendo lo que está pasando en nuestra iglesia? Porque está pasando. No lo vamos a negar. Mira, hermano, vuelvo y repito, no voy a decir nada que la gente ya no sepa. La Iglesia Católica promueve la idolatría. ¿Y por qué la misma hermandad no dice nada? Porque confían en sus líderes, porque confían en su estructura, porque creen que ellos saben más, que ellos son sabios. Pero si en el pasado los sacerdotes y los profetas fueron abominables, cuidado, y si no, hoy está pasando lo mismo. Desde el catolicismo se promueve la idolatría. Y desde el protestantismo, donde estamos la mayoría que frecuentamos este canal, porque yo soy protestante, hemos dejado a un lado la ley de Dios. Eso lo sabemos todos. Pero cuando vamos con el mensaje en la mano, cuando vamos con la Biblia en la mano, y entonces vamos con la Biblia y con los versículos y decimos, pastor, este versículo que dice aquí que los mandamientos de Dios, que el sábado, que la alimentación, y entonces, en lugar de ir convencidos de lo que ya el Señor nos reveló, no, vamos a ir buscando a ver qué nos dice Él para tratar de aplacar un poco esa preocupación que teníamos por obedecer la palabra del Dios. Vamos buscando lo que diga Él. No es lo que diga Él. Porque lamentablemente, y esta es la realidad, muchos pastores están sosteniendo un sistema porque de ahí es que viven. De eso es que viven. No pueden llevarle la contraria al sistema. Porque si le llevan la contraria al sistema, los van a votar. Porque no son capaces de decir la verdad, porque no le tienen temor a Dios, le tienen temor a quienes los emplearon, porque la mayoría de los pastores son empleados, a excepción de algunos que son independientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros sentados? ¿A quién tenemos que rendirle cuenta en el futuro? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Permanezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová. ¿Nos vamos a quedar así, sabiendo eso? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Nos vamos a resignar entonces? No, hermano, mientras hay vida hay esperanza. Tenemos que levantarnos. Ah, no, bueno, ya estamos perdidos. No, no es que ya estamos perdidos, es que estamos en momento de cambiar. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Yo quiero pensar que Jeremías, en este versículo 18, está manifestando su sentir, que también es el sentir de Dios. Dios no quiere que las personas sufran.
ni padezca, le está advirtiendo para que cambien. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí, decía Jeremías, expresando también el sentir del Señor. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, que es la cosecha del trigo y la cebada. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, sigue expresando Jeremías. ¿Sabe que Jeremías era un profeta emotivo en este aspecto? Enteneblecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y esta reflexión de la parte final del capítulo 8 es la misma reflexión que tenemos que hacer hoy. Cuando se habla de no hay bálsamo, la pregunta es, ¿hay esperanza aún? ¿Hay todavía remedio para los males que tenemos espiritualmente? ¿Tenemos oportunidad de cambiar el día de hoy? Por supuesto que sí, medicina hay. Esa medicina se llama Cristo. Ese bálsamo se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio, nos guía hacia toda la verdad y nos ayuda en la debilidad. Hoy es el día de oportunidades que Dios nos está dando. Hermano, si tú estás leyendo conmigo este capítulo número 8 de Jeremías, yo quiero decirte que para ti aún hay esperanza. Para mí aún hay esperanza. Para nuestra iglesia aún hay esperanza, pero no dejemos que pase más tiempo por amor al Señor. No dejemos que pase más tiempo. Hoy tenemos que hacer el cambio. Que los líderes no quieren. Mira, yo no me voy a poner a pensar en que los líderes quieren o no quieren. Yo lo voy a hacer. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y voy a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo no quiero que Cristo aparezca en el cielo y que de repente yo no esté preparado y que yo no haya obedecido. Yo quiero que el Señor venga y me encuentre listo. ¿Me quieren acompañar? Vamos. ¿No me quieren acompañar? Bueno, allá ustedes. Hermano, yo no puedo hacer nada. Yo simplemente les exhorto. Noé no pudo obligar a nadie a entrar al arca. Nosotros no podemos obligar a nadie a obedecer al Señor, pero yo tengo la responsabilidad de decirle a cada uno de ustedes lo mismo que dijo Jeremías. Esta es la realidad que estamos viviendo y esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Ya la decisión es tuya. La decisión es tuya. Llegamos entonces al capítulo número 9. El capítulo 9 nos dice, oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fueran fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Claro, esto, hermano, nos preocupa, nos hace sentir mal la apatía de muchos, la indiferencia, el odio acérrimo que le tienen algunos cristianos a los mandamientos de Dios. Esto nos preocupa. ¿Quién me diese en el desierto albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. ¿A quién es el que le duele más la situación de la iglesia actual? Al mismo Señor. Y de su pueblo a lo largo de toda la historia. Pero yo voy a repetir otra cosa. La buena noticia es que todavía hay oportunidades. Y otra buena noticia es que siempre ha habido fieles en todas las épocas. Siempre. Lo que pasa es que, claro, aquí se está enfocando de un problema que estaba viviendo el pueblo judío, que es un problema que puede estar viviendo la iglesia también. Versículo número 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Guárdense, no tengan confianza en el hombre. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda por ahí calumniando.
y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perseverante y de actuar perversamente. Perversamente. Actúan perversamente. Entonces, algunas personas, por no reconocer que durante muchos años han estado equivocados, mantienen la mentira, sabiendo que es mentira. Yo no sé ustedes, pero yo no soy capaz de ser así. De verdad te lo digo. O sea, ¿tú sabes lo que es sostener una mentira simplemente por no reconocer que durante mucho tiempo nos equivocamos? O porque nos enseñaron mal. Porque lógico, uno cree lo que los padres le enseñan. Uno acepta las enseñanzas que recibe en casa. Entonces yo entiendo a una persona que se crió en un hogar de adoración de imágenes. Yo eso lo entiendo perfectamente. Que te enseñaron a ir a misa, confesar, confirmación, primera comunión, que si peregrinaje, que si, no sé, lo que hagan. Que si la hostia, que si, no sé. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero hermano, llega un punto en nuestra vida, oye, que tenemos 4 dedos de frente, que nos dicen que podemos pensar, que podemos razonar, que podemos tomar decisiones, que no nos vamos a creer todo lo que nos digan. Igualmente sucede con el protestantismo, que nos han venido enseñando desde hace muchos años que los mandamientos eso no tienen nada que ver con nosotros, que eso es para los judíos. Que la alimentación, eso no, ahora Dios permitió que comiéramos cuanta cosa se nos atravesara con el camino, solamente que oráramos y eso lo sana el Señor. Eso es querer justificar el pecado. Yo creo que cuando uno llega a cierta edad en su vida, uno dice, oye, tenemos criterio. No me puedo creer todo lo que me digan. No me puedo creer. Entonces, la realidad es que muchos sostienen la mentira engañando a su compañero. Están acostumbrados a hablar mentira. Están acostumbrados a actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, por muy engañadores no quisieron conocer. Por muy engañadores, o sea, por tanta mentira que dijeron, no se atrevieron a buscar la verdad. Total, con tal de sostener una imagen, un sistema, un mensaje. ¿De qué nos sirve esto si a la final van a venir consecuencias? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Y este mensaje es para nosotros, hermanos. El Señor sabe en qué condición nosotros nos hemos criado. El Señor sabe lo que nos han enseñado. El Señor sabe lo que nosotros queremos y necesitamos. El Señor nos hará pasar por el fuego para probarnos, para quitar la escoria. ¿Nos dejaremos purificar? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por lo tanto, por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas, eso pasó. Morada de chacales. Convertiré las ciudades de Judá en desolación, en lo que no quede morador. En que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, y lo voy a colocar aquí en grande. Dijo Jehová, no dijo Moisés, no dijo Abraham, no dijo Noé, no dijo Josué, no lo dijo David, lo está diciendo Jehová.
Bueno, hermano, si se acepta o no se acepta, ya es cuestión de cada quien. Jehová dijo, dejaron ley, mi mandamiento, lo que escribió con su propio dedo, que son 10, la cual di delante de ellos, no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, como la invención esa satánica del infierno, que alguien se la inventó, o como el rapto secreto, o como que la gente se va al cielo una vez que muere. Fueron tras su imaginación de su corazón, en pos de sus baales, según les enseñaron sus padres, que vuelvo y repito, yo entiendo que a uno le enseñan una cosa de niño, pero oye, llega un punto, hermano, que oye, tenemos que decidir. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad planilleras que vengan. Planilleras eran mujeres que lloraban. Buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desahóguense nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en agua, que lloren. Porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñar endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza, donde ponen su confianza, mas alábase en esto el que se hubiese de alabar. ¿Y en qué nos hemos de alabar? ¿En qué? En entenderme, en entender al Señor, hermanos, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién es el más interesado en nuestro bienestar? ¿El sistema eclesiástico? No, porque algunos se salen y ni siquiera los hermanos se enteran. ¿Los líderes religiosos? Algunos sí, otros no. Porque si les interesara, nos estuvieran diciendo la verdad. No les diera temor reconocer que por muchos años hemos transgredido la ley de Dios por culpa del liderazgo antiguo. ¿Quién es el más interesado en nuestro bienestar? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para ti? Dios quiere que lo entiendas, que lo conozcas, que sepas que Él es el misericordioso, el que hace juicio, el que hace justicia. Yo creo que este versículo 24 tendríamos que tenerlo subrayado ya en nuestras Biblias. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. La circuncisión no sirve de nada si no hay una verdadera relación con Dios. Cuando hablamos de circuncidado, estamos hablando evidentemente de quienes aceptaron el judaísmo y quienes forman parte del pueblo de Israel. Y ellos decían, no, nosotros estamos circuncidados, somos el pueblo de Dios. ¿De qué les sirvió la circuncisión si no tenían una verdadera comunión con el Padre Celestial? ¿De qué les sirvió tener el templo? ¿De qué les sirvió tener la ley si no la obedecían? ¿De qué les sirvió haber recordado que sus padres habían salido de Egipto y que cruzaron el Mar Rojo y que caminaron por el desierto y que el Señor los alimentó y que los hizo cruzar el río Jordán y que les dio la tierra de Canaán? ¿De qué les sirvió toda esa historia si no la vivían?
Si no eran una luz a las demás naciones, era un orgullo histórico. Como hoy nosotros podemos decir, no, estoy en la iglesia verdadera. Ay, estoy en la iglesia que promueve la obediencia a los mandamientos. Ay, estoy en la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Ah, que estoy en la iglesia que es la sucesora de Pedro. ¿De qué sirve todo eso? Si a la final no tenemos una verdadera, una íntima relación con Dios. El Señor castigará tanto al circuncidado como al no circuncidado, tanto al bautizado como al no bautizado, como el miembro de la iglesia como el que no lo es. Como el dirigente como el que no es dirigente. Como el que tiene mucho conocimiento como el que no tiene mucho conocimiento. El juicio es para todos. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios también. Todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos privilegios. Pero tenemos también que entender que Dios no hace acepción de personas. Y que si nos equivocamos, así seamos de la iglesia A, B o C, así hayamos nacido en la familia X, Y o Z, así seamos de la religión o de la denominación que sea, todos tenemos que compadecer a juicio. Termina este capítulo diciendo a Egipto, que eran extranjeros, que no eran israelitas, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón de los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncidadas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Todas esas naciones son incircuncisas, físicamente hablando. Y Israel era incircuncisa de corazón, no tenía una verdadera experiencia de relación personal y transformadora con su Creador. Esto nos muestra la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos la necesidad de aceptar la gracia divina y la necesidad de obedecer por fe los mandamientos de Dios. Mandamientos, hermanos, que van a fortalecer esa fe, esa confianza en nuestro Padre Celestial y nos harán vivir con esperanza, la esperanza de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. La decisión es tuya. Por mi parte, mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.